mensaje para hoy está titulado El nombre de Dios. Un nome de Deus. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. En el Nuevo Testamento, Filipenses 2, del 9 al 11, dice lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. La gran mayoría de los países no le dan mucha importancia al significado de los nombres, porque cada nombre tiene un significado, y de manera especial dentro de la cultura hebrea, dentro de la cultura bíblica y también dentro de la cultura japonesa, los nombres tienen un significado. Pero generalmente la gran mayoría de los países no le damos esa importancia, porque simplemente colocamos un nombre si nos gusta, si le cae bien, o si ese nombre combina con otro nombre. A veces hay nombres medios que dan risa. Por ejemplo, en español hay algunas personas que se llama Dolores, y cuando se casa con el marido y el marido se apellida Barriga, se llama Dolores de Barriga. Y tenemos situaciones de esa forma, ¿no? También hay personas que colocan nombres por causa de una transferencia de generación en generación. O sea, que le colocan el nombre que usó el papá o el nombre que usó el abuelo. Ahora, el punto es de que nosotros no hacemos un alto en el camino para poder pensar qué es lo que significa nuestro nombre o el nombre de las personas que están a nuestro alrededor, o cuando le vamos a poner nombre a uno de nuestros hijos, si es que ese nombre tiene algún significado. Lo cierto es de que el nombre de la persona nos va a avisar, nos va a mostrar la naturaleza de la persona. Y eso es interesante, porque si vamos a la Biblia, nosotros vamos a encontrar que cada vez que se le pone el nombre a una persona, la Biblia nos va a mostrar el significado de ese nombre. Y ese nombre va a hablar en relación a la naturaleza, a la personalidad de ese personaje. Entonces, cada uno de nuestros nombres están vinculados a lo que nosotros somos. Y en este caso, como es el tema del mensaje de hoy, cuando nos referimos a Dios, también tiene mucho que ver porque Dios tiene un nombre. Y ese nombre identifica realmente a Dios. Pero antes de hablarles acerca de esto, quiero decirles que nosotros primeramente tenemos que entender la diferencia entre un nombre y un título, porque son dos cosas totalmente diferentes. Si llegamos a entender la diferencia entre nombre y título, vamos a poder comprender un poco más de la Biblia. Vamos a poder comprender un poco más de las Escrituras, el énfasis que hace la Biblia en relación a esto. Por ejemplo, vamos a encontrar que la Biblia dice: Jehová proveerá, que el Señor va a ser nuestro proveedor. Ahí está haciendo mención del nombre, estaba haciendo mención de Jehová, pero también está haciendo mención a la acción que Dios va a efectuar en ese momento. Ahora, el título es un calificativo. Es un calificativo que siempre va a ir relacionado con el mérito, con el estudio o con el oficio de una persona. Por ejemplo, llamamos a alguien doctor, que es el título del estudio.
O le podemos llamar el panadero, porque ese es su oficio, el hacer pan. Entonces, el título tiene que ver, es un calificativo en relación a lo que la persona ha estudiado o a los méritos o a un título logrado. Y a lo largo de la historia nosotros podemos ver de que Dios no solamente ha mostrado el título, pero Él también ha mostrado el nombre. Y los nombres de Dios que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, y que tal vez tú conoces muchos de ellos, van a mostrar las diferentes facetas de Dios. Porque Dios es un Dios que a lo largo de la historia, en los momentos difíciles, en los momentos de diversas circunstancias, Él ha revelado su faceta, pero también ha revelado su personalidad, ha revelado su carácter. Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo ahora, de pandemia, de cuarentena, de encerramiento, pues nosotros podemos ver en la Biblia que Dios proclama una vez y otra vez su nombre. Y cuando Él lo hace, Él nos está mostrando lo que Él es capaz de poder hacer. Por eso que el nombre de Dios es importante. Y yo creo que nosotros tendríamos que tener en cuenta esto en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis como los que estamos viviendo en la actualidad, porque el nombre de Dios continúa revelando quién es Dios, continúa revelando a Dios de una manera diferente. O sea, significa de que Dios va a agir, Dios va a actuar de una u otra manera con respecto a lo que Él sabe hacer, en relación a lo que ni tú ni yo podemos hacer, solamente Dios lo puede hacer. Y yo creo que en estos tiempos de virus, de contagio y todo lo demás, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que usar, o ya deberíamos haber tenido que estar usando las armas espirituales. Yo espero que lo entiendas, te lo voy a explicar ahora un poco más adelante. Pero es el tiempo de que las podamos emplear día tras día. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. 2 de Corintios 10, versos 3 al 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. En estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que cada uno de nosotros podemos disfrutar de las armas que Dios nos ha entregado. En este tiempo de pandemia mundial, yo creo que una de las armas más poderosas que nosotros tenemos es la oración. Y yo creo que ya se los he dicho en algún momento, pero ahora es cuando tenemos que orar mucho más que antes. Tenemos que orar mucho más que antes. Y yo creo de que no solamente la iglesia cristiana, yo creo de que toda la humanidad está esperando de que Dios intervenga. Está esperando de que Dios pueda hacer algo en medio de esta situación. ¿Y quiénes somos los llamados? Los llamados somos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, a poder usar una de esas armas espirituales que es la oración. Pero a mí me preocupa algo. A mí me preocupa de que esta sed que tal vez muchos tienen y aún no cristianos de poder orar o de poder buscar a Dios sea algo momentáneo, sea algo hasta que todo vuelva a la normalidad, hasta que nos podamos nuevamente reunir aquí en la iglesia, hasta que se estabilicen los trabajos, se estabilicen la economía. Yo creo que no. Yo creo de que la oración tiene que ser un estilo de vida del creyente. Un estilo de vida, sea individual, sea entre parejas, casáis, sea como familia. Pero recuerden, es un arma espiritual que nosotros tenemos que
usar. Hay otra arma espiritual que se llama el ayuno, o jejum. Y seguro de que algunos, estando ahí en sus casas, han tomado ya esa decisión, una decisión de ayunar, de jejuar por algunos días. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno generalmente se conoce como abstenerse de comer algunos alimentos. Aunque hay otras formas más de hacer ayuno, jejum, lo hemos visto en otras oportunidades, pero quiero hacer énfasis en esta parte, en el ayuno de la comida, de los alimentos. En el tiempo que tú dejas de comer, es el tiempo para poder buscar a Dios. Es el tiempo para poder leer la palabra. Es el tiempo para poder orar. Es un tiempo para poder permitir de que Dios nos hable y que nosotros podamos escuchar la dulce voz del Señor. Ese es el ayuno, un jejum. Ese es un arma espiritual que nosotros debemos estar usando. Otra arma espiritual es la alabanza y la adoración, ulobor y adoración. Yo creo de que en estos tiempos de que no podemos venir a la iglesia, que tenemos los cultos online, tenemos las reuniones caseras online, tenemos el culto de oración online. Yo creo de que la iglesia, los hermanos han llenado sus casas de adoración, de lobor, de alabanzas. Y yo estoy seguro de que sí, todos escuchamos alabanzas en nuestras casas, pero ahora mucho más haciendo estos cultos online. Y sabes, cuando nosotros estamos cantando, lo que estamos haciendo es declarar de que nuestro Dios es todopoderoso. Y recuerda que la Biblia dice de que Dios habita en medio de las alabanzas, de los lobores de su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? De que su presencia está allí. Cada vez que tú alabas a Dios ahí en tu casa, la presencia de Dios se manifiesta grande y poderosamente en tu casa. Esa es una arma espiritual también. Y otra arma espiritual que nosotros debemos usar es el poder declarar la palabra de Dios. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, la estamos confesando. Y eso es profetizar. Mira, profetizar no es solamente decir, mira, de aquí a 20 años, no. Profetizar es poder declarar la palabra de Dios, poder profetizar sobre tu hermana, sobre tu hermano, sobre tu esposo, tu esposa, tus hijos, las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces, lo que hablamos, lo que decimos, va a ser conforme a la palabra de Dios. Y en todo ese, ¿qué les digo? Proceso. Alguien me decía, y pastor, en este tiempo tenemos que hacer también guerra espiritual. Pues eso es guerra espiritual. Porque algunos piensan que guerra espiritual es solamente ordenarle a los demonios que se vayan. No, guerra espiritual es todas estas cosas que les acabo de mencionar. Entonces sí, tenemos que hacer guerra espiritual. Pero recuerda que si vamos a hacer guerra espiritual en el sentido que algunos se refieren de poder ordenarle al diablo que se vaya, por ejemplo, todo poder espiritual que pueda estar detrás del coronavirus. Si te vas a levantar contra eso y vas a ordenarle al diablo, recuerda lo que la Biblia dice. La Biblia dice que primeramente tenemos que someternos a Dios. Sométete a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios, según lo que dice la palabra, dice que el diablo huirá de nosotros. Nos sometemos a Dios, nos colocamos la armadura espiritual que Dios nos ha entregado. Y así vamos a poder subsistir en los días difíciles. Entonces, regresando a lo que es el tema de los nombres de Dios. Los nombres de Dios nos van a llevar a entender la naturaleza de nuestro Dios. Los nombres de Dios son un arma poderosa para que nosotros podamos levantarlos en estos tiempos. Ahora, cuando en la Biblia encontramos nombres compuestos, o sea, dos palabras para definir al Señor, esa es una acción puntual, exacta, que Dios ha hecho. Por eso ustedes van a encontrar diferentes nombres compuestos de Dios en la Biblia. Por ejemplo, El Shaddai. Ustedes lo han escuchado muchas veces.
El Shaddai significa es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso, lleno de poder, que para Él no hay nada difícil de poder hacer. Otro nombre que tal vez has escuchado es Jehová Rafa. Jehová Rafa significa que Él es nuestro sanador. Ese es nuestro Dios. Entonces, vamos a encontrar también no solamente nombres específicos de Dios, pero nombres compuestos de nuestro Dios. Ahora, Dios no solamente nos quiere curar, Dios también nos quiere salvar. Nos quiere salvar a cada uno de nosotros, quiere salvar a cada uno de los miembros de nuestra familia. También la Biblia nos habla de que en los tiempos de Jesús, dice que Él anduvo haciendo el bien y liberando a las personas que eran oprimidas por el diablo. Entonces, en el nombre de Dios hay también liberación. El nombre de Dios nos va a brindar protección. El nombre de Dios es refugio, es fortaleza. Y uno de los salmos que se están usando ahora más en estos tiempos ahí de pandemia es el Salmo 91. Y en ese Salmo 91 dice de que el Señor nos cubrirá con sus alas, con sus penas, así como la gallina cubre ahí a sus crías. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra morada. Y a estas alturas de la vida, estas alturas de estas circunstancias, tal vez un poco difíciles para muchos, tú deberías ya haber leído la Biblia. Tendrías que leer la Biblia todos los días. Y yo te recomiendo de que puedas subrayar, sublinear esos nombres de Dios cuando tú los encuentres. ¿Para qué? Para que los puedas declarar sobre tu vida, para que los puedas declarar sobre tu familia, para que los puedas declarar sobre tus hijos, para que los puedas declarar sobre esta nación, sobre las naciones de la tierra, porque para eso tú y yo hemos sido llamados. Déjame contarte una historia de la Biblia. Yo sé que tal vez ya la has escuchado muchas veces, pero me sirve para lo que quiero ilustrar en esta tarde. Estaba allí el viejo Isaí, en portugués Jessé, y dice la Biblia de que él envió a su hijo menor, ao filho más novo, al campo de batalla. Ahí estaban sus 3 hijos mayores, más velhos. Ellos habían ido allí a la guerra y Isaí, Jessé, él envía a su hijo menor para que les lleve el almuerzo, para llevarles comida. Pero también el propósito del padre era de que les pueda traer un reporte de cómo estaban sus otros hijos. Ahora, cuando este jovencito, cuando este rapaz llega allí al campo de batalla, él se da cuenta de que uno de los soldados enemigos era un hombre fuerte, una forma gruesa, grotesca de poder hablar, un hombre de guerra. Él estaba, dice, desafiando al pueblo de Dios, al escuadrón, al ejército del pueblo de Dios, para que salgan a pelear. Ahora, viendo las características de este paladín, humanamente era realmente imposible que hubiese una solución para Israel. Y eso me llama la atención porque cuando vemos las noticias, cuando escuchamos las noticias, yo particularmente me pregunto si habrá solución para el mundo entero por las situaciones, y no hablo solamente de la pandemia, sino en forma general, de cómo el mundo está atravesando. El nombre de este jovencito, el nombre de este muchacho contrasta con la situación que estaban viviendo, porque su nombre significaba amante o amoroso. Y me estoy refiriendo a David. Nosotros lo conocemos como David. Su nombre significaba eso, amante, amoroso. Y cuando él llega allí al campo de batalla y escucha ahí a este guerrero
que estaba desafiando al pueblo de Dios. Él va y le pregunta a los soldados que estaban allí perto, que estaban allí cerca, ¿quién era ese filisteo pagano que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y yo creo que nosotros tendríamos que hacernos hoy en día la misma pregunta. ¿Quién es este virus que se cree para poder desafiar al Dios viviente? Miren, a mí me gusta lo que hizo este jovencito, porque era una crianza, tendría 17 años tal vez. Era un joven que estaba pastoreando sus ovejas, su papá lo manda allí solamente para llevar allí el almuerzo, pero él se arma de valor. Y este joven frente a ese paladín, a este gigante, él no se pone a llorar, él no se angustió, él no tuvo miedo frente a las circunstancias, él no reclamó, no entró allí en depresión, sino de que de la boca de este joven que conocía a Dios de una manera íntima, salió de su boca una frase con fuego. Él dice: ¿qué se cree este hereje? ¿Qué se cree este infiel? ¿Qué se cree este idólatra? Él sabía quién era, cuál era su posición delante de Dios, aunque era una crianza, aunque era un joven, aunque era pequeño tal vez de estatura frente a ese paladín. Él sabía quién era, quién lo respaldaba, con quién estaba allí David. Y es algo que realmente tú y yo deberíamos decir. ¿Qué se cree este virus para venir a atacar Japón y atacar todo el mundo? ¿Acaso Dios no está por encima de él? ¿Qué se cree? Yo creo de que bajo las convicciones que tenía este joven, eso lo llevó a ir al campo de batalla. En esos momentos, el ejército de Israel no tenía un líder fuerte de creencias, porque a pesar de que era el ejército del pueblo de Dios, de Israel, no había un líder que se parase y que dijese: pues creemos en Dios, Dios está con nosotros, el Señor nos va a acompañar. No había, todos estaban con miedo, todos estaban allí escondidos. Yo creo que es el momento en que nosotros también podamos levantarnos y podamos confiar y creer verdaderamente en el Dios que nos guarda y nos protege. Y miren, cuando hablo de un líder, no estoy hablando del líder, por ejemplo, de las reuniones caseras o de un líder como el pastor, o un líder en la política del gobierno como el presidente o el primer ministro aquí en Japón. No, yo estoy hablando de un líder como el jefe de la familia, como tú que me estás viendo allí desde tu casa. Un líder, un jefe de familia que pueda tener convicciones para poder enfrentar todo aquello que el enemigo nos pueda estar enviando. Necesitamos hombres que se puedan parar, que se puedan levantar contra todo aquello que el diablo está sembrando, semeando dentro de tu casa, dentro de tu hogar. Como por ejemplo la ansiedad, la depresión, la tristeza, la pelea, abriga. Cuando entre los padres dicen: ¿y qué hacemos con estos hijos? Necesitamos hombres que se levanten, así como David, y puede decir: ¿qué se ha creído este? Y este jovencito, porque no puedo decir un hombre, porque todavía era un adolescente, este joven fue al gigante, porque él conocía las circunstancias, que en otras circunstancias Dios ya le había mostrado, Dios ya le había manifestado su poder. Y con eso, ¿qué te estoy diciendo? Que tú, como hombre, como mujer de Dios,
Porque tal vez no hay un papá, tal vez no hay un hombre. Tú, mujer, también tienes que aprender a tomar las riendas, agendas de tu casa, de tu hogar, de tu hogar, asgedias, perdón, de tu familia y orar fuertemente y poder declarar los nombres que encontramos aquí en la palabra de Dios. Es el tiempo en que nosotros tenemos que demostrar que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en el Dios Todopoderoso. Es el tiempo que tenemos que orar por las autoridades que Dios ha colocado en las naciones. Tenemos que orar por el gobierno. Tenemos que orar por los médicos, por las enfermeras que están allí en el campo de batalla, luchando allí contra esa pandemia. Que Dios los guarde, que el Señor los proteja. Debemos ir en el nombre de Dios, independientemente de política, de color político o de religión. Tú y yo somos los llamados, hombre, mujer de Dios, a podernos levantar en oración y poder cubrir nuestra nación, cubrir a aquellos que están peleando, están dando su vida por aquellos que tal vez se están contagiando. Ese fue David. Así que este jovencito fue allí al campo de batalla y dice la Biblia de que él tomó 5 piedras, las colocó allí en su mochila. La Biblia dice, y eso muchas veces no se hace mención cuando se menciona esta parte de la historia, dice que también él tomó su vara. Él fue con su vara y también dice que sacó su honda, su afunda. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel 17, versos 41 al 47. Vamos a dar lectura. Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Miren a este mozo, miren a este rapaz, desafiando allí a este gigante. Ahora, David era un pastor de ovejas. Él cuidaba a sus ovejas. Y la Biblia nos cuenta de que él ya había matado a leones y a osos. Pequeña cosa, ¿verdad? Él ya había matado leones y osos. Así que ahora él iba con el poder de Dios. Él sabía quién lo estaba respaldando. Y dice de que cuando el gigante, el filisteo, le dice: me tratas a mí como un perro, como un can. Pues yo creo de que para David iba a ser más fácil matar un perro con el poder de Dios que haber matado allí a osos y a leones antes. Ese perro medía tal vez unos 3 metros de altura, pero David iba con el poder del Señor, iba con el poder de Dios. Pero dice que él viene en el nombre, fíjense, en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Yo estuve investigando esta palabra porque esta es parte de los nombres, el Señor de los ejércitos. Y en hebreo encontré que esto significa Jehová Tsebaot. Y busqué más o menos la pronunciación y dice es Jehová Tsebaot. Ya estoy hablando hebreo.
Jehová Itzebaot. ¿Qué está diciendo David cuando él proclama esto? Yo vengo en el nombre de Jehová Itzebaot. Está diciendo su nombre y está diciendo su título. Jehová, el Señor de los ejércitos, el Señor del universo. Ese término está más de 280 veces en la Biblia y hace referencia al Dios de las batallas. Hermanos, nuestro Dios es un Dios guerrero. Nuestro Dios es un Dios invencible. Y nosotros, tú y yo, hacemos parte del ejército de Dios. Y no por mérito, porque tal vez tú y yo estaríamos allí escondidos. Pero Él es el que nos llamó para poder ser parte del ejército del Señor, el Señor de los ejércitos. Ahora quiero decirte algo más. Nuestro Dios, el Señor de los ejércitos, Él no conoce la palabra derrota. Él no la conoce, porque su ejército disfruta siempre de los triunfos del Señor. La Biblia nos dice de que toda la tierra está bajo el dominio del Señor. Con virus o sin virus, esta tierra le pertenece al Señor, Jehová Itzebaot. Él es poderoso. Él es el Señor de los ejércitos. Y encontramos aquí a David. Dice que él va en el nombre del Señor. Él va en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo creo de que nosotros igualmente, frente a estas circunstancias de la vida, de lo que estamos pasando, tenemos que ir en el nombre del Señor. ¿Frente a qué? Frente al desempleo. Hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos. Hay mucha gente que le están recortando los días de trabajo. Hay gente que tal vez todo este mes de mayo no va a poder trabajar. Pues tenemos que ir en el nombre del Señor. Puede ir en contra o hacer frente allí tal vez alguna deuda, alguna dívida que no podemos pagar. Pues en el nombre del Señor. El gobierno está dando muchas facilidades. Pues vayamos con esa convicción, no de que porque yo soy extranjero no me van a... No, si tú vas en el nombre del Señor, el Señor está contigo. Él va delante de ti. El Señor va delante de ti. Entonces, si estamos tal vez pasando problemas, circunstancias frente a algún pecado, pues vayamos en el nombre del Señor. Vayamos en el nombre del Señor y el Señor nos dará la victoria. Para mí realmente esto es grandioso, esto es tremendo. David va allá al campo de batalla. Y algo que me llama la atención que dice que él recogió 5 piedras y las guardó allí en su mochila. Sin embargo, para derrotar al gigante es necesario solamente una sola piedra. David, con la primera piedra que tomó, derrotó al gigante. No utilizó las 5. No sé, tal vez él las llevó por si acaso. Tal vez si fallaba la primera, pues le quedaban allí algunas otras. Pero no fue necesario usarlas todas. Porque la primera piedra que David tiró, esa mató al enemigo. Y así es el poder de nuestro Dios. Así es el poder de nuestro Dios. La primera piedra que nosotros lanzamos va a destruir a nuestros enemigos. Escuchen bien esto. La enfermedad, el virus no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque lo vamos a declarar. Porque lo vamos a confesar. Jehová Jafá. Él es nuestro sanador. Él es nuestro que nos va a cubrir. Pero por encima de eso, Jehová Itzebaot, el Señor de los ejércitos. Ahora, esta confesión que hace David es tremenda. Es tremenda y miren, yo quiero que después lean, cuando termine el mensaje, cuando tengan un poquito de tiempo esta noche, lean 1 Samuel, capítulo 17. Y las declaraciones, las confesiones que hace aquí David, confiésalas tú.
Confiésala sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Es una palabra para este tiempo, yo lo creo. Yo lo quiero declarar sobre ustedes, un versículo por lo menos. 1 Samuel 17, verso 47. Quiero hacerle una versión más fácil, nueva traducción viviente, nueva versión transformadora. Tiene palabras más simples. Dice: todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Así que ahora yo quiero declarar esta palabra, este versículo sobre ti. Así que tú que estás ahí en tu casa, yo te quiero pedir, extiende tu mano allí sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, y repite conmigo. Allí donde estás, repite: el coronavirus no te puede tocar. Y aunque vengan tiempos difíciles, esta es la batalla del Señor. Amén. Es lo que dice este versículo 47. Nada te podrá hacer frente. Ningún virus, ninguna enfermedad te podrá tocar. Miren, ir en el nombre del Señor es sinónimo de ir en el nombre de alguien que tiene toda la autoridad. Ir en su nombre es saber de que Él te va a respaldar, de que Dios va a respaldar todo aquello que tú estás diciendo. Ir en su nombre significa que representamos a Dios. Representamos a Dios. Tú y yo, dice la Biblia, que somos los representantes de Dios en esta tierra. Así que cuando tú vas a orar, ¿sabes lo que dice la Biblia? Los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque eres fuerte, poderoso, no. Porque tú vas en el nombre de Dios. Y los demonios conocen ese nombre. Los demonios conocen el nombre de Dios. Dios es conocido. Quiero que vayamos a otro versículo. Libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo 3, versículos 13 y 14. Aquí tenemos a Moisés. Dios lo llama para que vaya y se presente delante del faraón. E dice la palavra: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vos. Yo soy el que soy. Yo soy, Él fue el que me envió a ustedes. Y esto realmente, hermanos, a mí me parece fascinante, porque Dios le está diciendo allí a Moisés: ve en mi nombre y diles: yo soy el que soy. Dios le está diciendo a Moisés: diles: yo soy, te envía. Tú no estás yendo en tu nombre, tú no estás yendo en tus fuerzas. Yo soy es el que te envía. Y cuando Dios envía, recuerden esto, Dios va a respaldar. Porque si Dios no respaldase, ¿para qué va a enviar? Cuando Dios envía a alguien, Dios lo va a respaldar. Y es verdad, porque Dios respaldó a Moisés. Lo respaldó delante de Egipto, lo respaldó delante del mundo entero. Porque el mundo entero comenzó a escuchar de la gloria de Dios. En esos tiempos, Egipto era la nación más poderosa y más conocida en el mundo que se conocía en ese tiempo. Y cuando las plagas llegaban, la gente hablaba: ¿y quién manda esa plaga? Y la gente hablaba: es el Dios de los hebreos. ¿Y quién es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jehová. El nombre del Señor se hizo conocido a través de Moisés. Y
Yo creo de que eso que hizo Dios pasó por encima de todo conocimiento y de toda expectativa en la vida de Dios. Yo soy, la declaración de su nombre. ¿Sabían ustedes de que esa declaración de yo soy en su divinidad también fue utilizada por Jesús? El Señor Jesús también lo utilizó. Y quiero referirme un poquito a esto. ¿Recuerdan cuando Jesús fue arrestado? Ya lo entregan para poderlo llevar allí a la cruz. Dice la Biblia de que llegan allí los soldados del Imperio Romano con antorchas y con espadas para poder llevárselo. Y entonces Jesús pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos respondieron, a Jesús de Nazaret. Yo soy, dijo Jesús. Y cuando Jesús dijo, yo soy, dice la Biblia, que todos retrocedieron y cayeron al suelo. Todos retrocedieron y cayeron al suelo. Y muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué cayeron? Si solamente dijo, yo soy. Y es que yo lo tomaba como que cuando tú dices, yo soy Carlos, yo soy María. Pero no, aquí él estaba diciendo el yo soy que estaba declarándole Dios allí a Moisés. Yo soy es su nombre. Y cuando él declara ese nombre, yo soy, dice de que toda la gente cae al suelo. Oh, shout. Y eso sucede también con los demonios, con las huestes de maldad. Pero no solamente con esos. También con todas las situaciones. Porque cuando tú declaras el nombre de Dios, cuando tú declaras el nombre que es poderoso, Jehová Tsebaot, el Dios de los ejércitos celestiales, el Dios que es todopoderoso, dice la Biblia que los demonios tiemblan y caen y las situaciones también son transformadas. Entonces, nuestro Dios, Jehová, se reveló en el Antiguo Nuevo Testamento, se reveló también en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Y el nombre de Jesús está íntimamente ligado al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús significa salvación. Salvación. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nombre es ese? Ese es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre de esperanza. Por eso de que en el nombre de Jesús la Biblia dice que los demonios se postran, temen, tiemblan y huyen. Y yo les dije antes de que en la guerra espiritual, cuando hagamos guerra espiritual tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es salvación, el nombre de Jesús es perdón de pecados, el nombre de Jesús es milagros. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, la Biblia dice de que Dios nos dará lo que nosotros le pedimos. El nombre de Jesús es poder y el nombre de Jesús trae gratitud a nuestras vidas. Déjenme leer el último versículo. Juan, Joao, capítulo 14. Vamos a leer versos 13 y 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Dice:
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Si pides en el nombre de Jesús, la Biblia dice que Dios te lo concederá. Déjeme terminar el mensaje con lo siguiente. Cuando Moisés enfrentó al faraón, y como hemos visto ahora, cuando David enfrentó allí a Goliat, los dos fueron en el nombre de Dios. ¿Y qué estaban buscando ambos? Tanto Moisés como David, ellos estaban buscando liberación. Y la liberación vino cuando ellos la declararon. Liberación para ellos, liberación para sus familias, pero también liberación para la nación de Israel. Yo quiero en esta tarde desafiarte a ti, tú que estás ahí en tu casa. Quiero desafiarte a que te levantes. No te estoy hablando que te pongas de pie, no. Me estoy refiriendo a que te levantes frente a las circunstancias. No dejes que las circunstancias por las cuales tal vez puedas estar pasando te amilanen o te arrinconen. No, por el contrario, que puedas levantarte en el nombre del Señor de los ejércitos, Jehová Itzebaot. Que puedas levantarte en el nombre de Jesús para poder declarar que tú y tu familia, para poder declarar que las familias de la tierra, para poder declarar que tus vecinos, que todos aquellos que son conocidos tuyos, son liberados de la plaga, son liberados de toda enfermedad, son liberados de toda maldición, son liberados de todo pecado. Quiero que sepas que Dios tiene el control de toda la situación. Dios nunca ha perdido el control. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Itzebaot, el Dios de los ejércitos, el Dios que pelea por su pueblo, el Dios que pelea por ti, el Dios que pelea por mí. Yo quiero pedirte, ponte de pie ahí donde estás. Y vamos a orar. Vamos a orar a este Dios todopoderoso. En señal de reverencia, yo te voy a pedir, cierra tus ojos, fecha tus ojos. Señor, estamos aquí reunidos en esta tarde para poder proclamar, Señor, tu nombre en cada casa, en cada hogar, en cada lar, Señor, que está asistiendo este mensaje por la internet. Yo sé, Señor, que el tener que quedarnos en casa, tal vez es una nueva estrategia tuya, Dios, para podernos permitir pasar tiempo entre esposo y esposa, para poder tener tiempo, Señor, entre papás y hijos, o un tiempo, Señor, para estar solos o sozinhos, porque hay gente, Señor, que tal vez ahora nos está mirando y están solos, están sozinhos, aparentemente, porque no están solos. Tú estás allí, Señor, con cada uno de ellos. Y hoy, Señor, en esta tarde, nosotros no vamos a ir corriendo, Señor, detrás de malas noticias, de ver cómo aumentan los contagiados, o que perdemos el empleo, o que la economía va apretando, o que hay enfermedades, Señor, en casa, en nuestros familiares. Señor, no vamos a renegar, no vamos a murmurar,
No vamos a criticar, Señor, para hablar mal de una u otra persona, de un gobierno o del otro. No vamos a llorar o desesperarnos o estar deprimidos o maldecir. No, Señor. Es el tiempo para poder declarar tu nombre. Es el tiempo para poder declarar: yo sé en quién he creído. Así como David se levantó en medio del campo de batalla, él sabía en quién había creído. Él sabía de que tú lo respaldabas, Señor. Por eso yo te ruego en esta tarde, Señor, que tú puedas traer liberación a las familias que nos están viendo, Señor, oh Dios, ahora en directo. Pero también, Señor, a aquellos que tal vez van a ver el mensaje grabado después. Trae liberación, Señor. Trae liberación para Japón, para Brasil, para Perú, para España, para Estados Unidos, para todo el mundo, Señor. Hoy declaramos que Jehová de los ejércitos es el triunfador. Hoy declaramos, Señor, que tú no pierdes ninguna batalla. Hoy declaramos que Jehová es el sanador. Si hay alguien en estos momentos, Señor, que está escuchando este mensaje, declaramos, Señor, sanidad. Declaramos cura divina, Señor. Porque tú eres Jehová Rafa. Tú eres nuestro sanador, Señor. Sana esos cuerpos, Señor, que en estos momentos tal vez, Señor, están enfermos. Extiende ahora, Señor, tu mano de poder sobre aquellos, Señor, porque estamos declarando tu nombre, uno de tus tantos nombres, Señor. Y como dice la Biblia, Jesús, nombre que sobre todo nombre, nombre que no hay igual. Quiero declarar el nombre de Jesús, que es salvación para todo aquel que en Él cree, dice la Biblia. Señor, usa estas circunstancias que estamos pasando en el mundo entero para hacer famoso tu nombre, Señor. Porque hoy nos levantamos, hombres y mujeres, nos levantamos, Señor, contra esta epidemia y declaramos en el nombre de Jesús: coronavirus, regresa a tu estado original como tú fuiste creado, como parte de la creación de Dios. Y te ordenamos como administradores de la creación de Dios que alabes el nombre de Dios, el nombre del Señor de los ejércitos. Declaramos, Señor, como dice tu palabra, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Declaramos, Dios, que tú eres un Dios fuerte, un Dios poderoso. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios que destruyes fortalezas. Y que tú harás, Señor, que tu pueblo, que tus hijos disfruten de la victoria, de las conquistas, porque tú eres Jehová Tsebaot, el Señor de los ejércitos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque podemos descansar en ti, porque tú eres nuestro Dios fuerte. Gracias, Señor, por todos tus nombres y tus títulos, porque cuando los declaramos, tú nos haces más que vencedores. Recibe, Señor, toda la honra, recibe toda la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Fuerte aplauso al Señor, Dios Todopoderoso.